exterior. Dentro de este marco de trabajo sabemos que la economía se mueve a través de lo que son parte de lo que es el comercio exterior, y nosotros debemos saber cuáles son los roles de los diferentes actores que participan, su impacto y ante todo su desarrollo, sus políticas, sus transformaciones que han venido sufriendo productos también de esta coyuntura en la que estamos. Para ello quiero saludar en primera instancia al licenciado Luis Ernesto Castedo Urzagaste. Él es un profesional del área, es licenciado en Comercio Exterior, es gerente general de agencias despachantes de aduana y además presidente de las diferentes instituciones relacionadas con el comercio exterior. Tiene 3 maestrías dentro del área. Es también capacitador en estas temáticas relacionadas con el comercio exterior, comercio internacional. Bienvenido, licenciado Luis Ernesto. Queremos dar la bienvenida al programa de actualidad académica, económica y empresarial. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana con los estudiantes, con los docentes que nos están siguiendo. Por favor, si puede dirigirse a su público. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muy agradecido con todos ustedes, especialmente con la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, que nos da la oportunidad de poder dirigirnos a nuestra comunidad estudiosa y más en algo que es muy importante para nosotros. Nuestras actividades están regidas eminentemente a una relación de comercio exterior que hoy esperamos resolver. Un agradecimiento a la universidad, a usted, a nuestro moderador, el ingeniero Vaca, y especialmente un saludo a toda su audiencia, y esperemos tener unos minutos agradables de esto que tanto nos gusta hacer. Muy bien, muchísimas gracias. También quiero dar la bienvenida a quien fungirá en calidad de moderador en esta presentación. Él es docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Es además un componente muy fundamental de nuestro colega docente. Él es fundador de la carrera de Comercio Internacional. Entonces ustedes verán el compromiso y ante todo lo motivante que es poder tratar estas temáticas con la participación de su persona. Además es doctorante en doctorado de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras también. Ha escrito artículos y también diferentes documentos, ponencias, representaciones dentro de lo que es el comercio internacional. Bienvenido, ingeniero Carlos Vaca Guzmán. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en su rol de moderador, juntamente con el licenciado Luis Ernesto. Muchísimas gracias por compartir también con su público, con los docentes, con los estudiantes y todos aquellos que siguen esta transmisión. Muchas gracias, Juanita. Solo cabe felicitar por la gestión que viene realizando. La gestión que viene realizando la ingeniera Juanita Borja creo que es de longas datas, data de allá, de cuando era directora de carrera de ingeniería comercial. Y bueno, creo que eso ha sido como una bola de nieve. Tenemos resultados excelentes que han tenido un impacto en beneficio de los docentes, pero principalmente de los estudiantes. Y la creación de la carrera de comercio internacional era una deuda social que teníamos con la población, especialmente con Santa Cruz, y se hizo una realidad. Costó mucho sacrificio, pero se hizo una realidad. Y estas intervenciones que tiene la ingeniera Juanita Borja en términos de iniciativas, creo que van renovando, nos van inyectando el entusiasmo a todos los docentes particularmente y a los estudiantes para seguir adelante en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada que veo estas capacitaciones y cada que veo disertantes como el de la talla del licenciado Luis Ernesto Castedo, realmente me llenan de alegría ver a Steven Magariño, en fin, a toda tanta gente que Juanita se ha tomado el tiempo para invitar y para crear estos eventos.
y realmente se necesita mucha planificación, muchas horas, o sea, cada evento de estos toma muchas horas. Yo sé que los estudiantes y docentes presentes el día de hoy vamos a poder apreciar los conocimientos que nos van a vertir en términos de agencias, el rol de las agencias despachadoras de aduana. El experto que tenemos el día de hoy es un excelente exponente de ese sector, una autoridad en ese rubro. Entonces, sin mayores preámbulos, pues nada más saludar a todos los presentes y estamos acá para llevar adelante este evento. Muchísimas gracias, ingeniero, muchas gracias. La verdad que sé que le tiene un amor único a la institución y a sus estudiantes. Y por eso también el hecho de que usted está acá para poder participar, pero ante todo compartir con todos ellos. Quiero darle entonces la palabra al licenciado Luis Ernesto para que podamos iniciar la presentación de esta mañana. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Ingeniero Vaca. Decía que es una buena oportunidad para comentar qué es lo que nosotros hacemos y permítanme dar un paso previo respecto a lo que implica el comercio exterior y voy a aterrizar entre lo que el comercio internacional y el comercio exterior se hace. Ahora sí tenemos un comercio exterior que ha venido de una manera disminuida, no por razones conocidas de esto de la pandemia, sin embargo no ha dejado de haber el movimiento internacional de cargas. Esto implica que el conjunto del escenario de la cadena de suministros sigue todavía activa y antes de la pandemia teníamos una actividad de un comercio global de mucha fluidez que necesitaba de muchos actores dentro de esa logística internacional que se tiene que hacer. Comercio internacional o comercio exterior, dependiendo de las teorías que uno tome al respecto, porque solo ve al comercio internacional en algunos aspectos como un comercio global y al comercio exterior como un comercio más relacional entre países, ¿no? Fluye a través de toda esa cadena logística que decíamos, a través de convenios y acuerdos internacionales que regulan el comercio internacional. La situación actual que nosotros tenemos como datos del IPSE, solamente para pasarlo el dato, es de que de enero a mayo tenemos una caída en las exportaciones del 24%, que equivale más o menos a 837 millones de dólares menos, y las importaciones se han caído un 36%, que equivale a 1.480 millones de dólares. Eso quiere decir que ha habido una caída sustancial, pero el comercio internacional sigue en movimiento. La aplicación del movimiento del comercio internacional se da para nosotros a través de la consideración de ciertas normativas de orden internacional. Nuestro trabajo está limitado a la aplicación normativa y ahí vamos a encontrar nosotros algunos aspectos de aplicación que hacemos en nuestro trabajo diario relacionadas a los acuerdos y convenios internacionales que se tienen o la aplicación misma de ciertas situaciones estructurales que hacen un poco más flexible, más entendible, más fácil de poder considerar, por ejemplo, en los Incoterms, ¿no? Que son elaborados por la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Para determinar cuál es la obligación que tiene entre el comprador y vendedor en una relación económica de intercambio de valores económicos. Por otro lado, también tenemos mucho que ver en lo relacionado al valor en aduana, que nomás son reglas de interpretación que hacen una cuantificación determinada del valor a través de la aplicación de reglas, porque eso tiene una directa relación con el pago de tributos. También hacemos aplicaciones normativas relacionadas a la nomenclatura arancelaria. La nomenclatura arancelaria no es más que la codificación de cada una de las mercancías, ¿no? Que a través de 6 dígitos numéricos se ocupan en todo el mundo. Es decir, busca de alguna manera una mejor interpretación respecto al contenido normativo que se pueda tener, y ese contenido normativo que se pueda tener hace de que el comercio internacional sea un poco más fluido. Las normas de origen están relacionadas a los criterios para determinar la procedencia del origen de una mercancía cuando se tiene acuerdos comerciales, vale decir CAN, Mercosur en el caso de Bolivia, y a través de esos acuerdos comerciales nos permiten tener algún pago menor de tributos a la importación.
Por último, otro elemento no menos importante está relacionado al convenio de Kioto. El convenio de Kioto es muy importante para la aplicación normativa porque lo que nosotros hacemos justamente es determinar a través de la aplicación de regímenes aduaneros la funcionalidad o el destino que se tiene que dar a una mercancía, y eso se lo hace a través del convenio. Hasta ahí es el marco normativo internacional respecto a las aplicaciones que un despachante de aduana hace. Pero ¿dónde nace un despachante de aduana? Un despachante de aduana nace desde 1826 con una ley que regula los corredores de comercio. Ahí aparece el despachante de aduana con esa ley, no tal como ahora lo conocemos como despachante de aduana, pero sí como una persona acreditada y exclusiva para hacer cierta gestión de despachos aduaneros por cuenta de terceros. En 1893 aparece la primera ley de aduana que regula y aparece la figura del agente de comercio. Ya en 1929, la Ley Orgánica de Aduanas, la famosa LOA que dura 70 años, comienza a dar los primeros atisbos lo que después ya llega a ser la Ley General de Aduanas de 1999 que nosotros la tenemos. Una característica de lo que es relacional a nuestro trabajo como despachantes de aduana es de que en 1929 la Ley Orgánica de Aduanas no consideraba al despachante de aduana. Sin embargo, en 1932 la Contraloría sí da alguna reglamentación específica para determinar la actividad del despachante de aduana como intermediador o facilitador en las operaciones de comercio exterior entre importador, exportador y el regulador o controlador que es la aduana. En 1985 aparece el primer reglamento en la historia del comercio interior de Bolivia relacionada a la actividad y responsabilidad que tiene el agente y las agencias despachantes de aduana. El despachante de aduana y la agencia despachante de aduana en esa relación de intercambio comercial en una operación de comercio exterior. Y vamos a llegar a 1999, donde se aprueba la Ley General de Aduanas y su reglamento 25870. Desde 1929 a 1999 pasan 70 años desde nuestra primera ley que sustenta la regulación del comercio exterior, que es la aduana quien se encarga de regular el comercio exterior. En estos 70 años son un sinnúmero de normas que han sido transitorias para poder ir aplicando el comercio exterior, sea con instructivos, con circulares menores a un rango de ley. En el 1999 aparece ya una ley de vanguardia y intenta de alguna manera, no intenta de alguna manera, sino más bien regula la actividad. Nosotros como despachantes, como cámaras regionales, tenemos, a la cual yo represento con mucho orgullo y la verdad que con mucho respeto hacia mis asociados, intento hacer el mejor trabajo posible, siendo su presidente por 2 años, desde el año pasado ya. Tenemos como Cámara Regional un sistema organizacional interno. Tenemos 7 cámaras regionales en el país, que esas 7 cámaras regionales del país cubren todo el 100% del comercio exterior boliviano, importaciones o exportaciones. Esa cobertura que se da en todo el escenario de la representatividad como asociados despachantes de aduana a cada una de las regionales, están divididas en 7 regionales, de norte a sur, este a oeste. De alguna manera tenemos nosotros una representación general respecto a la actividad, pero tenemos un seno mayor que es la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana, que es nuestra entidad matriz sobre la cual nos nutrimos, y a la vez la Cámara Nacional tiene una entidad superior que es la ASAPRA, que es la Asociación de Despachantes Profesionales de Aduanas de Latinoamérica, Portugal y España. Entonces, ese sistema organizacional que nosotros tenemos presta los servicios de comercio exterior a través de las cámaras regionales que se encuentran establecidas en los diferentes departamentos del país, cubriendo el 100%. Nosotros como Cámara Regional, ¿qué es lo que hicimos en todo este tiempo? Antes, que es lo que vamos a intentar conversar, cómo estábamos antes, cómo estamos ahora y qué esperamos del mañana post pandemia. Como antes, nosotros habíamos tomado algunos puntos que son relacionales e importantes para ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer como institución.
Y creíamos de que el relacionamiento con el asociado era importante tenerlo como primer elemento fundamental, porque en el 2018 comenzaron a acogerse, luego de una evaluación que a través de un examen, la aduana nacional te da tu licencia para poder ejercer la representación o este trabajo de representación en despacho aduanero por cuenta de terceros, habían nuevos profesionales que venían a engrosar nuestras filas, entonces teníamos que hacer conocer lo que era nuestra institución. Eso era el antes, junto con el relacionamiento público-privado. El relacionamiento público-privado se viene llevando ya con mucho tiempo. Con la ingeniera Borja, en realidad ya no es primera vez que nosotros nos vemos en esto. Hemos estado compartiendo algunas inquietudes, algunas hemos podido realizarlas, y ese relacionamiento público-privado no está solamente circunscripto al entorno del relacionamiento directo que tenemos con la aduana como auxiliares de la función pública, sino también con nuestra sociedad. De hecho, actualmente nosotros realizamos cursos en los cuales participan estudiantes de la universidad y somos gustosos de que eso ocurra. Tenemos un acuerdo y tenemos convenio con la facultad para poder de Comercio Internacional, mejor, la carrera de Comercio Internacional, para poder trabajar en conjunto en intereses comunes, cuyo único interés de nosotros es poder hacer de que se conozca de alguna manera más ampliada el comercio internacional. Somos una institución nosotros en nuestra Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz sin fines de lucro. No buscamos para nada nosotros lucrar de esto, sino más bien engrandecer el conocimiento de las demás personas respecto a lo que es el comercio internacional. Obviamente, nosotros tenemos un dominio generalizado respecto a que un despachante de aduana centraliza toda la información en un solo lugar para poder hacer una declaración y presentarla a la aduana y desaduanizar una mercancía. El otro punto, siempre estábamos viendo las relaciones de asistencia técnica jurídica. Tenemos técnicos, incluso técnicos que son parte también de la universidad y que nos ayudan a nosotros a poder entender de mejor manera cualquier norma que tenga una relación directa con el comercio exterior. La difusión de la información es base. Nosotros habíamos considerado como Cámara Regional de Despachantes de Aduana difundir la información en tiempo real, ¿no? Es la única manera en que esa difusión de la información con el entendimiento de la información puede ser mucho más fácil poder acarrear buenas prácticas, ¿no? En vez de llevarse sorpresas por el desconocimiento. En el 2019 nosotros basamos todo nuestro trabajo en dos grandes proyectos, que uno le dimos continuidad y otro lo trajimos. Un proyecto estaba relacionado directamente a la situación del operador económico autorizado. Es irreversible la actividad del operador económico autorizado, el que busca facilitar pero darle seguridad al comercio. No voy a hablar al respecto de cómo se genera y de dónde aparece el operador económico autorizado, es demasiadamente amplio. Solamente voy a referirme a de que es una figura en el que en el mundo está siendo aplicada y para la cual, a través de ciertos requisitos, cumplimientos de requisitos, la aduana de alguna manera te da confianza, te vuelves un operador confiable, transparente en cuanto a la gestión que vos tienes basadas en ciertos elementos de seguridad, como ser elementos que eviten el contrabando, el terrorismo, la legitimación de ganancias ilícitas, etcétera, etcétera. Eso provoca de que una empresa operadora, que no necesariamente despachante, puede ser una transportadora, puede ser un importador, puede ser un exportador, consolidador, opte por la opción de la figura del operador económico autorizado. Ese fue nuestro proyecto en el cual nosotros en el 2019 intentamos desarrollarlo de alguna manera. Y yo creo que hemos logrado en parte poder trabajar durante todo el año pasado en la aplicación, la enseñanza, la transmisión a nuestros asociados de lo que es el programa operador económico autorizado. Para este año teníamos la apertura, porque no nos queríamos quedar tan cortos con solamente ver desde lo que hace un despachante de aduana en su operación y evitar los riesgos de la operación a partir de un despachante de aduana, sino a través del universo de quienes pueden optar a ser operadores, decía importador, exportador, y abrimos nuestro proyecto. Eso era el antes. Ahora estamos cambiando la visión del proyecto porque estamos en una época dura de la pandemia del COVID-19 que nos ha complicado en realidad
a todos y tenemos que cambiar las formas de cómo lo veníamos haciendo porque el programa que nosotros lo teníamos establecido era 100% presencial. Otro proyecto importante que nosotros tenemos es un sistema tecnológico, la innovación tecnológica, de tener una herramienta que nos permita a nosotros hacer las cosas de una manera más controlada, más fácil y con datos estadísticos. Buscábamos la interoperabilidad de nuestros sistemas informáticos con los demás actores, Aduana Nacional, las unidades de Senasac, las unidades de Uninet, etcétera, y los otros organismos del Estado que hacen y configuran el comercio interior para poder interoperabilizar y nosotros poder tener un mayor dinamismo, base de datos y conocimientos mucho más precisos, tanto nosotros como nuestros clientes, que son los importadores o exportadores, de tener una información también en tiempo real y efectiva. Estamos en ese trabajo. Nosotros no venimos ahora intentando ver la innovación tecnológica, sino venimos de marzo a abril del año pasado. El fortalecimiento institucional, obviamente, que es otra visión que nosotros tenemos como despachantes, de que veníamos un poco disminuidos como institución, pero nunca caídos, debido a todos los factores que se dieron anteriormente. Pero, sin embargo, estamos aún de pie y listos para seguir dándole pelea a esa institucionalidad que en algún momento se la quiso afectar, en algún momento se la quiso quebrar, no solamente a nosotros, sino muchas de las instituciones. ¿Qué cambiamos? Nuestro sistema de capacitación. El fortalecimiento de capacidades nosotros la tuvimos que cambiar para que nuestros asociados puedan tener esa constante capacitación, porque las normas son muy dinámicas. Y ahora más que nunca, ¿no? ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer? Mudar del sistema de e-learning que teníamos, semipresenciales, ¿no? A un e-learning que nos permite a nosotros tener la virtualidad a la orden del día. El ejemplo es este que estamos haciendo ahora. Hablamos sobre el desarrollo tecnológico, que es fundamental hoy en nuestros tiempos, y más atrás, o más adelante, perdón, vamos a ver cómo la aduana viene encarando, que es nuestro ente regulador, cómo viene encarando esos desafíos tecnológicos y cómo ha venido desarrollando tecnología y qué es lo que es necesario hacer después de esto o durante el proceso que implica la pandemia. Y al final, el teletrabajo y la bioseguridad. El teletrabajo no es una figura nueva, ya yo la tenía entendida porque había visto en el exterior formas de teletrabajar. Incluso se lo veía como un programa de reinserción social. Teletrabajar cuando no teníamos tanta tecnología, podías llamar por teléfono y una persona de un correccional te contestaba como si fuera un counter y te hacía una reserva de pasaje en avión. Y las medidas de bioseguridad, que es la que tenemos que tener todos. ¿Por qué? ¿Por qué medidas de bioseguridad? ¿Y por qué en esta presentación ingreso esto? Porque me parece un hecho fundamental. Nosotros no paramos. Tenemos una responsabilidad que intentamos desarrollar durante el tiempo. Nuestras capacitaciones, las capacitaciones de e-learning, b-learning, me-learning, o sea, presenciales, semipresenciales y a través de dispositivos. En este último tiempo, desde enero a la fecha, hemos podido realizar 9 capacitaciones con 896 personas. Recién hemos hecho hace unos días nuestra capacitación número 10 y hemos llevado 9 conversatorios. Tenemos también el 10º conversatorio con más de 1.309 personas. Este fortalecimiento no solamente ha sido centrado para los despachantes, para nuestros asociados. Tenemos la participación de más de 10 países que nos acompañan en nuestras inquietudes todos los sábados. Invitamos a nuestra universidad, a la René Moreno, para que participe con sus estudiantes y otras universidades, además de nuestros asociados y los trabajadores de nuestros asociados. Respecto al desarrollo tecnológico, muy bien lo decía, tenemos el sistema integrado de gestión aduanera, que es el que nos va a permitir hacer la trazabilidad desde el ingreso de la mercancía, mejor, desde la compraventa internacional, esa compraventa internacional efectuada entre una relación económica del comprador con el vendedor a través de contratos o convenios internacionales, bien a Unidroit o si no la costumbre, agarramos nosotros esos procesos de entrada y
seguimos la trazabilidad previa elaboración, vamos a ver cómo hacemos en los procesos más adelante, y ese proceso te debe llegar hasta la aduana, la desaduanización y la entrega de mercancías, el archivo digital, el archivo físico y el control posterior. Pero aquí tenemos un problema, que la interoperabilidad no existe. Interoperabilidad digo porque más adelante vamos a ver cómo la aduana utiliza respecto al movimiento comercial y la tecnología. Bien, he intentado situar hasta ahí un sinnúmero de cosas, porque es muy grande el comercio internacional, es muy grande el comercio exterior, y voy a aterrizar en el rol, qué es lo que nosotros hacemos. Tenemos muchas actividades, y yo centro actualmente, que no es diferente al pasado ni va a ser diferente al futuro, pero lo centro actualmente en tres aspectos que son necesariamente relevantes para un despachante de aduana. ¿Qué es el despachante de aduana? Es un servidor, es un auxiliar de la función pública, que presta servicios por cuenta de terceros. Usted importador, usted exportador, busca una agencia aduanera, la agencia aduanera hace aplicaciones normativas, hace sus declaraciones y efectúa su exportación o efectúa su importación. ¿Cuál es el nivel de representación que tiene el despachante de aduana en la cadena de suministro o en la cadena de la logística internacional? Si es de importación, somos uno de los últimos eslabones, y hoy hemos tenido mucho más relevancia que antes por una simple razón. Porque ya no solamente estamos viendo la relación comercial entre privados, para hacer una gestión de despacho aduanero ante la entidad reguladora que es la aduana, sino también nos hemos vuelto unos servidores a la sociedad directas. ¿Por qué? Los procesos de importación y los procesos de exportación durante la pandemia nunca han sido, no han sido de ninguna manera afectados, sí, en su movimiento y en la dificultad, pero no en el servicio que nosotros es la obligación que tenemos que hacerlo. Hemos hecho un análisis primario respecto al ingreso de la pandemia, de qué es lo que deberíamos hacer nosotros como despachantes. ¿Deberíamos darle continuidad? Sí. ¿Por qué? Porque depende en muchos casos la actividad o la función que tiene un despachante de aduana para que esa mercancía, ese medicamento, esa mercancía prioritaria pueda llegar de una manera oportuna al usuario a través del importador. Nosotros no podemos hacer importaciones, pero sí hacemos las gestiones, y está la velocidad. En cuanto a la velocidad que tengamos que hacer, la oportunidad que tengamos que hacer una gestión de despacho aduanero, implica la asistencia de ese equipo médico, de ese medicamento, de ese alimento que necesita llegar de manera oportuna al consumidor final. Pero son tres los elementos, decía yo, que rescato. El primero, el normativo, que tenemos que ajustar mediante procesos y procedimientos y aplicaciones normativas lo que en el pasado era más presencial. Tenemos la automatización, pero era más de contacto físico, y ya teníamos que hacer un ajuste no normativo, sino que un ajuste procedimental interno nosotros como despachantes, para poder buscar la manera de cómo poder seguir manteniendo la cadena de abastecimiento, que somos parte de todo eso. Llega una mercancía del exterior y nosotros necesitamos desaduanizarla. El importador necesita desaduanizarla, recurre a un despachante, y el despachante tiene que ver, además del cumplimiento normativo, cómo poder llegar de una manera oportuna esa mercancía al consumidor final. O sea, de que esa relación comercial se volvió también una relación comercial social. Y por último, tenemos en el orden económico, que implica una recaudación de tributos. Los despachantes del país, y puedo hablar por los de Santa Cruz, como presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz, no ha dejado de funcionar nunca, a pesar de todos los riesgos. ¿Se han tomado las medidas necesarias de seguridad? Sí. ¿Los despachantes han asumido la responsabilidad para poder cumplir ese rol importante con la sociedad? Sí. ¿Con todos los riesgos que implica? Obviamente que lo tenemos todos los días. Y todos los días nosotros hacemos las gestiones que se deben. Si no estuviéramos, fuera un poco más difícil poder llegar oportunamente con las mercancías al destino final.
Para eso nosotros hacemos lo que ya anteriormente habíamos visto en las reglas del comercio internacional. Los Incoterms, valor en aduana, nomenclatura arancelaria, normas de origen, convenios de Kioto. Rescato algunas aplicaciones que son propias de nosotros. En el orden normativo vemos temas eminentemente regulados por el convenio de Kioto y bajados de allá en nuestra Ley General de Aduanas, donde está la aplicación de los regímenes aduaneros. Depende de la teoría que uno tome, los regímenes aduaneros en la Ley General de Aduana están los regímenes aduaneros temporales y los regímenes aduaneros de excepción. Cada una de ellas, en esas operaciones, una mercancía puede tener ese destino. Actualmente, el destino de un régimen aduanero no ha cambiado en cuanto a la configuración de cómo veníamos antes, ni tampoco va a cambiar de aquí a un tiempo más allá. Tendríamos que cambiar la norma. Entonces, en lo normativo, nosotros como despachantes de aduana, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos los regímenes aduaneros, intentamos o hacemos de que se cumpla, ¿no? Con este rol facilitador que nosotros tenemos como entendedor de las cosas, con mayor fluidez las operaciones de comercio exterior y el cumplimiento normativo de cada régimen aduanero que se tiene que aplicar. Es como auxiliares de la función pública aduanera la que nos habilita a encontrar de alguna manera los lineamientos prácticos de cómo hacer con el cumplimiento de cada requisito la aplicación de un régimen aduanero. Si tengo que hacer una importación a consumo, ver si es que el cumplimiento normativo de esa importación a consumo es correcta, si esa mercancía necesita una certificación, si esa mercancía necesita una autorización previa, si vas a hacer una reimportación o si va a ser un tránsito, transbordo o depósito aduanero, o si es uno especial donde vas a tener un régimen de viajeros, un menaje doméstico de alguien que está llegando del exterior, un tráfico fronterizo, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, hemos tenido que analizar al respecto de cómo en este tiempo, antes veníamos con procesos, decíamos, semi-automatizados y más presenciales. Hoy, gracias al acercamiento que decíamos, el relacionamiento público-privado, nos acercamos con la institución reguladora, que es la aduana, y la aduana nos da toda la cobertura o mayor cobertura posible, sin el quiebre normativo ni institucional, para poder buscar la manera de cómo facilitar esos despachos aduaneros y llegar de manera oportuna con esa mercancía al consumidor final. Pero para eso, ¿qué hicimos nosotros los despachantes? Tuvimos que cambiar ciertas partes del proceso interno que teníamos ya en esta época de la pandemia. Y seguramente en la pospandemia tendremos que seguir con este proceso mejorándolo. ¿Por qué digo al respecto? Porque si antes tenías una gestión de despacho aduanero presencial, ¿no es cierto? Ahora, dadas las consideraciones de la pandemia, ya no es presencial. Entonces yo tengo que buscar nuevas etapas de control, de procedimiento y control para asegurarme que ese despacho de aduanero, disculpando la redundancia, sea seguro. Seguro para mí, seguro para el importador, seguro para el exportador y seguro para el Estado que percibe los tributos. Entonces tenemos que hacer una revisión de documentos muy minuciosa con los documentos de entrada para posteriormente pasar a verificar en un registro de datos la aplicación normativa. Luego procesamos esa información y gestionamos el despacho aduanero. El despacho aduanero, la gestión del despacho aduanero decía que era muy presencial, ahora es más que menos presencial. Y eso es por el acercamiento que se ha tenido con las autoridades que nos han permitido a nosotros de alguna manera suplir algunas necesidades de poder tener que estar presencialmente en un proceso de despacho. Eso no significa que no haya control. El control se lo hace y se lo puede hacer en función de una declaración. No nos olvidemos que todo acto que tiene un despachante de aduana tiene una consecuencia jurídica. Entonces somos responsables nosotros por lo que puede hacer y lo que tienes que hacer es hacer bien. El otro punto está relacionada a la entrega de la documentación, a una gestión de archivo que tenemos que guardarla por el tiempo de la prescripción y somos sujetos a un control posterior por el ente regulador. Es decir, la aduana a mí me puede pedir documentaciones de años pasados y poder hacer las auditorías que corresponden.
¿Qué ha hecho la aduana respecto de la tecnificación? Tengo un detalle que lo he presentado, que se los presento ahora y lo he presentado en otras oportunidades, y este es el salto que hemos tenido hablando de la tecnificación, hablando de la tecnología. El Sistema Único de Modernización Aduanera es el SUMA, que viene la aduana implementándolo ahora, pero ¿esto dónde nace? Desde mi punto de vista, porque antes de esto hay otras actividades. En el 2004 nace en el gran salto de la máquina de escribir a la computadora. Aparece la famosa TUI. En el 2003-2004 comienza la aplicación de la Declaración Única de Importación a través del sistema SIDUNEA. Entonces se deja la declaración, la DMI, la Declaración de Mercancías de Importación, que en ese entonces era realizada en máquinas o en algunos sistemas informáticos que no tenían más que llenado de campos, a pasar a la tecnología. Esta se ve reforzada luego en el 2015 con el SUMA Exportaciones. Entonces, ese sistema único, que es el SUMA, es un sistema desarrollado por la aduana nacional, ya no es un sistema que el SIDUNEA era un sistema importado, desarrollado por la aduana nacional, y comienza con las exportaciones. Ahí aparecen algo sobre las firmas digitales, aparece la tecnificación, aparece la tecnología, etcétera, etcétera, mucho más avanzada, mucho más amigable, mucho más sistema, ¿no? Que me permite algunas alertas comunicacionales, notificaciones directas, etcétera, etcétera. Y ya más adelante, en 2018, aparece el SUMA de la Declaración de Adquisición de Mercancías para las Importaciones, con una implementación del 100%. Y actualmente la aduana está ya haciendo la implementación del SUMA Importaciones, es decir, de un sistema informático que no es que viene como resultado de la pandemia, sino viene de un sinnúmero de ejercicios de tecnificación, de automatización de procesos. Todo esto se debería ver fortalecido y entiendo que así va por ese camino lo relacionar a la interoperabilidad necesaria que tiene que haber entre los organismos gubernamentales y las entidades privadas, que es la interoperabilidad. El SUMA por sí solo está muy bien, pero creo que estaría excelente si es que las otras instituciones públicas también comienzan a buscar la interoperabilidad. Los procesos y procedimientos de las operaciones de comercio exterior. Tenemos antes que decíamos que era medianamente tecnológica, ahora con el SUMA estamos avanzando, y más presencial, una hora que es menos presencial, con aplicaciones tecnológicas y con el acercamiento público-privado que intenta desde la aduana, en este caso puedo hablar por la Gerencia Regional de Santa Cruz, a través de entendimientos y reuniones continuas que nosotros tenemos, hacer de que el despacho aduanero sea más impersonal. ¿Y qué esperamos de la pospandemia? Y la pospandemia, desde mi punto de vista, yo la resumo, para terminar, de esta manera. Necesitamos avanzar nosotros mucho en el uso de la firma digital. Si bien la firma digital y su normativa viene desde el 2016, todavía no está completo el circuito de todos aquellos que hacen la gestión o la operación o son parte de la cadena de suministro, son parte de la cadena logística internacional en la aplicación de las firmas digitales. Necesitamos que más sectores se incluyan y todos estemos inmersos en la firma digital, porque visualizamos nosotros de que hemos llegado al teletrabajo o hemos llegado a ver las falencias de la automatización que nosotros teníamos, se va a ver muy fortalecida con esto de firmas digitales, que me da la autenticidad de un documento del que yo estoy haciendo. En ciertos aspectos el SUMA lo tiene, pero no es solamente una cuestión del SUMA aduana, sino también de todos los actores que tengan relación a la cadena de logística internacional. La estabilidad de la intercomunicación o la comunicación es muy importante. Para nosotros es base. El desarrollo tecnológico sin una buena conectividad no funciona. Por ejemplo, la aduana de Tamboquemado, la frontera de Tamboquemado con Oruro, frontera con Chile, ingresa
un altísimo porcentaje de operaciones de comercio exterior venidas hacia el puerto de Arica. Hay muchas dificultades de conectividad. Esa inestabilidad de conectividad, entonces, no viene asociada a lo normativo. Si usted hace un despacho en frontera, por ejemplo, en aplicación de lo que anteriormente decíamos en nuestro trabajo, si usted hace un despacho en frontera, le dan 1 hora, porque si no lo multan. Y yo me paso media hora intentando conectarme con el sistema. Entonces hay una inconsistencia de normativo y tecnología. Necesitamos tener una mayor estabilidad de intercomunicación. La ventanilla única de comercio exterior se la conoce como BUCE, ya viene desde hace mucho tiempo atrás y Bolivia en diciembre de este año debería aplicar la ventanilla única. Estoy hablando del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Ahora ha cambiado. Ahora necesitamos ventanillas únicas virtuales. No tengo un sustento teórico para esto, solamente me anima a marcar de que ese va a ser el camino. Porque la ventanilla única de comercio exterior implicaba tener una ventana por donde yo presente todos los trámites y gestiones aduaneras y por la misma ventana se me devuelva. Y no tenga que hacer un paseo por distintas instituciones y después ir a recoger de distintas instituciones y de distintas ventanas una documentación. Ahora con esto de la automatización y la automatización ha llegado y se ha visto las falencias. Y ha llegado para quedarse y para seguir desarrollándose más. Creo que muy pronto comencemos, ya está tocando la OMA parte de esto, creo que muy pronto comenzaremos a hablar sobre la virtualidad de los trámites, de la gestión. De hecho, muchos de ellos se hacen. Yo tuve una grata sorpresa el año pasado cuando sacaba mi pasaporte, hice mi solicitud, me dijeron preséntese y en 15 minutos me atendieron. Pero sin embargo, un tiempo atrás fui a querer sacar mi carnet de identidad, tuve que madrugar a las 5 de la mañana, hacer una cola hasta las 11 y salir de ahí a las 3. Entonces, esa desatención creo que ahora son tiempos de poder acelerar los procesos para automatizarlos y hacer que nuestra vida sea un poco más fácil. En el caso del comercio exterior, la ventanilla única va a hacer que sea mucho más fluido y va a hacer que el comercio sea mucho más fácil. Las normas aduaneras en textos ordenados y actualizados son necesarias. Hay normas que están muy dispersas. Tenemos decretos que no están actualizados. Por ejemplo, el Decreto Supremo 572, que habla de las autorizaciones y certificaciones, debería haber sido el 2010, 12, 14, debería haber sido actualizado, creo que 2010, debería ser actualizado cada año. Hasta ahora no tiene actualización. Entonces comienzan a aparecer normas de los distintos ministerios, entidades reguladoras, aquí quiero certificado, aquí quiero... Y uno tiene una dispersión. Si bien es cierto, es una obligación nuestra tener el conocimiento normativo de eso, no es menos cierto de que esa dispersión a veces te puede provocar algunos desajustes. Entonces se necesita textos ordenados. La aduana está avanzando. Recién hemos tenido textos ordenados relacionados al RITEN en algunos aspectos, que han modificado nuevamente el reglamento de la Ley General de Aduanas, etcétera, etcétera. Pero creo que necesitamos más. Entonces, no debe haber la dispersión de vida, más bien la centralización. Y esa centralización lo vas a hacer a través de textos ordenados. Los programas de capacitación son muy necesarios. Saber que el ingeniero Carlos Vaca ha sido parte importante de la carrera de comercio internacional es un gusto. ¿Por qué? Porque eso es un anhelo que todos los que vienen haciendo operaciones necesitamos tener capacidad, tener la formación de nuestras capacidades para poder conocer un poco más. La aduana tiene programas de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de la aduana. Nosotros somos auxiliares de la función pública aduanera y jamás hemos tenido una capacitación en conjunto, a pesar de haberla solicitado. Hoy son otros tiempos y creemos que sí va a ser fácil. De hecho, ya hemos tenido la participación del presidente de la aduana, actual presidente de la aduana, 2 veces en la Cámara Regional y 3 veces del gerente regional. Entonces eso quiere decir que hay una visión diferente de cómo verla. Iremos trabajando seguramente en nuestros órdenes de programas para establecer el fortalecimiento de nuestras capacidades y poder llegar no solamente a nuestros asociados, sino a todos, a toda la comunidad estudiosa, a la carrera de comercio, etcétera, etcétera. Ya había hablado el otro punto sobre la interoperabilidad de los sistemas público-público, público-privado. Es necesario, para seguir avanzando en el comercio exterior, es necesario tener sistemas de interoperabilidad
que no solamente sea entre público, y si no lo es, tiene que serlo. La aduana está conectada con 2 o 3 instituciones que hacen el comercio exterior de las 10 que hay. Entonces necesita tener interoperabilidad, pero también necesita con el privado. Estamos en una era tecnológica. Los datos son transparentes. No tenemos nosotros por qué corrernos o ocultarnos respecto a la información que se tiene de ellos. Sin embargo, el futuro se ve promisorio. Nosotros, hemos desarrollado un sistema informático en el cual estamos pretender tener una interoperabilidad con aduana y con cualquier otro sector público que tenga una relación directa con las relaciones de comercio exterior. Eso nos va a hacer un comercio exterior mucho más fácil, hasta mucho más seguro, mucho más transparente. Nuestros estudiantes, nuestros amigos, nuestros importadores podrán ingresar a un sistema informático donde pueda tener toda la información. Tal cual como es Perú, por ejemplo, ¿no? Entramos a una página de la aduana del Perú y tenemos la información abierta y pública, porque lo que nosotros hacemos son actividades públicas. Por último, el teletrabajo que decía que es el que ha cambiado nosotros la forma de cómo venimos haciendo las cosas. Pero esas formas, ya decía anteriormente, tal vez con un ejemplo de los procesos que nosotros hacíamos desde la revisión hasta el control posterior, lo podemos hacer desde casa. Habíamos visto también anteriormente en un lienzo respecto a el desarrollo tecnológico que ha tenido desde el 2003 hasta ahora la aduana, y ahora se encuentra en implementación del SUMA importaciones en La Paz. Ahorita está en La Paz y el otro mes, 2 meses, vienen a Santa Cruz. Y Tarija y demás. Y vamos a ir, yo creo que en octubre vamos a estar, septiembre-octubre vamos a estar en todo el país ya interconectados a través del sistema SUMA. Eso permite de que el teletrabajo lo puedas hacer desde casa. O sea, no venimos haciéndolo desde ahora. No es por fruto de la pandemia ahora de lo que nosotros tenemos esto del teletrabajo. ¿Por qué? Porque vos podías conectarte a través de los sistemas informáticos desde el lugar donde vos estés, ¿no? Y desde el lugar donde vos te encuentres podías hacer una declaración de importaciones, y ahora no es distinto. Seguramente que las reglas del juego van a cambiar en cuanto a las validaciones y la legalidad que tiene una sola persona de hacer una validación de una declaración. Es decir, darle el último clic a la computadora en el sistema de aduana, ese es el responsable y autorizado por la aduana después de un registro. Las medidas de bioseguridad en los procesos presenciales van a quedar en el pasado. Las medidas de bioseguridad van a ser en procesos semipresenciales. No creo que definitivamente se elimine todos los procesos, pero hay que tomarlas en cuenta. De hecho, actualmente sí se está tomando en cuenta en parte eso de los semipresenciales en las operaciones de comercio exterior. Debería afianzarse más en la bioseguridad en los procesos presenciales cuando tengas que ir. Es decir, cuando yo tenga que ir, se tenga que encontrar con todas las medidas de seguridad. Dicho de otra forma, para seguir avanzando en el comercio exterior, necesitamos la integración de toda la cadena de valor, de toda la cadena de suministro, de manera de que esa integración podamos tener un comercio exterior más fácil, más ventajoso, más transparente y con una economía que nos permita a nosotros, estoy hablando de la economía procesal, la economía de procedimiento, que nos permita a nosotros tener la integridad de la información y el desarrollo de nuestro trabajo de una mejor manera. Muchísimas gracias, seguramente esto les ha quedado a poco. Es muy grande lo que nosotros hacemos en cuanto a las operaciones de comercio exterior. He intentado correr en lo más posible para poder llegar de la mejor manera posible, marcando algunas de las actividades que nosotros hacemos. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, licenciado Luis Ernesto. Le decía, eso también nos da la oportunidad a nosotros de tenerlo permanentemente en la institución, pudiendo compartir y aportar también a la academia, y como usted lo dijo, los estudiantes, los que se están formando, especialmente en la carrera de Comercio Internacional, son los nuevos profesionales que van a ingresar con nuevas perspectivas, se requieren nuevas habilidades, talentos para poder fortalecer este sector. Bien, muy interesante, de bastante aporte en el marco de lo que ha desarrollado a partir de la exposición. Ahora quiero compartir con el ingeniero Carlos Vaca Guzmán,
las consultas para poder ampliar, poder fortalecer o tal vez discutir algunos elementos importantísimos, puntualizando desde las perspectivas también del área en el comercio internacional. Y luego voy a dar paso, hay bastantes consultas de los tanto colegas docentes como estudiantes en nuestra página de la facultad para que puedan aprovechar su participación en esta ponencia. Le cedo la palabra, querido ingeniero Carlos. Muchas gracias, Juanita, nuestra brillante decana. Bueno, agradecer la participación del licenciado Castedo en el día de hoy. Uno de los grandes propósitos y uno de los grandes incentivos y una de las grandes preocupaciones que tuvimos como Universidad Gabriel René Moreno al crear la carrera de Comercio Internacional justamente fue la de formar material humano, recursos humanos, que pudieran responder a la realidad local, a la realidad nacional, a la realidad regional y a la realidad global de las operaciones de comercio internacional. Entonces, escuchar al licenciado Castedo hoy en día hablándonos de cómo está la transparencia en términos de información, por ejemplo, en la aduana de Perú y ni qué se diga en otros países, realmente eso a nosotros nos motiva muchísimo para preparar en tecnologías a nuestros estudiantes, hoy estudiantes y mañana, que es lo que yo les digo a ellos, mañana son los que estarán ya, la generación que estará llevando adelante todas estas operaciones de comercio internacional, tanto de importación como de exportación dentro de lo que es el comercio exterior. Me queda un par de inquietudes para el licenciado Castedo que nos pudiera complementar dentro de la gran experiencia que él tiene. Dentro del desarrollo tecnológico, ¿cuáles han sido los puntos claves? Me estoy refiriendo al sistema integrado de gestión aduanera, para apoyar y facilitar el teletrabajo en este tiempo de COVID. Gracias, ingeniero. El sistema integrado de gestión aduanera es un sistema integrado que pretende la interoperabilidad. Actualmente el sistema integrado de gestión aduanera ya está desarrollado en su primera etapa. De hecho, venimos desde el año pasado, en septiembre del año pasado, queriendo tener un acercamiento público-privado con la aduana. Ya se ha presentado el sistema de la aduana porque sin interoperabilidad no es posible. Por aquí voy a tener el SIGA y por aquí voy a tener el sistema de aduana, el SUMA o el SIDUNEA. Si no están interoperabilizables ambos sistemas, no es posible poder tener la integración del sistema. Qué bueno que usted lo marque, porque aquí sí se nota efectivamente de que es necesario conjuncionar los sistemas para que funcione a cabalidad. El sistema ha pasado prueba piloto por 28 agencias aduaneras y 28 agencias aduaneras le han dado la viabilidad al sistema. Lo tenemos listo. Con el anterior gobierno hemos tenido un pequeño acercamiento, pero no ha sido tan fructífero como el que hemos tenido con este. Esperemos que en el transcurso del tiempo, ahora se nos ha complicado mucho, ya debería haber estado, en el transcurso del tiempo se llegue a concretar ese anhelo de interoperabilidad. ¿Qué lleva ese sistema? Lleva desde el primer documento que se tiene, que es la factura comercial o la proforma como documento de entrada, hasta la entrega de la mercancía, archivo de documentos por un tema de prescripción, que somos nosotros los que tenemos que tenerlo, y la fiscalización posterior. Ese sistema, esperemos de que entre en vigencia plena cuando se tenga la interoperabilidad. Ahí sí nosotros vamos a poder tener conectados los dos sistemas. Si no, vamos a aplicar el nuestro, cerramos nuestro sistema y nos tenemos que ir al de aduana, cerramos el de aduana y volvemos otra vez al nuestro. Creo que esa no es la idea. La idea que tenemos que tener es la interoperabilidad entre públicos privados. Una sola plataforma.
Tanto, en la opinión suya, como operador vital dentro de esa cadena, dentro de la cadena logística, ¿cuál ha sido o cuál está siendo el mayor desafío que enfrenta el sector de despachantes de aduana? Y también le complemento, relacionado a la implementación del uso de estas nuevas tecnologías que hemos discutido, como el SUMA, y justamente esa interoperabilidad con otras agencias estatales o con otras instituciones estatales, como impuestos internos. Me acuerdo que cada que queremos hacer una importación, hay que actualizar datos y resulta que el sistema georreferenciado de impuestos internos no coincide con el sistema georreferenciado de aduana nacional y es un lío. El CEGIP, porque hacen las consultas vía CEGIP, vía banco, tiene que estar registrado el banco que se ha declarado en el cual se van a hacer los pagos, etcétera, etcétera. ¿Cómo le han dado la vuelta a este tema ustedes desde el sector? Gracias. Creo que lo que ha dicho ha identificado claramente qué es lo que pasa. No estamos interconectados. Cada institución tiene lo suyo y no está interconectada una con otra. ¿Cómo encontramos la vuelta nosotros antes, ahora, y qué esperamos después, que fue la última gráfica que presenté? Ahí viene un montón de cositas: firma digital, la interconexión, que se indicó, el sistema no funciona, depende mucho porque el sistema no funcionó. Esa responsabilidad tener conectividad con los sistemas informáticos. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros no hemos dejado en una primera instancia de tener eso semipresencial, sistematizado, automatizado. El Zoom debería cambiar las formas de cómo nosotros venimos trabajando, sacando de lado la actividad que nosotros tenemos dentro de cada una de nuestras unidades de negocio, haciendo el debido control, registro, proceso interno, y trasladándonos al sistema único de modernización aduanera, va a permitir de alguna manera tener ciertas fases de la etapa automatizada. Pero como bien usted dice, no estamos interconectados. Entonces, si no estamos conectados, yo apago el SUMA y tengo que abrir impuestos internos. Apago impuestos internos, tengo que abrir a través de ventanas. Y de repente, si yo tengo una actividad en un proceso de despacho con 3 entidades públicas, la única ventana que tengo abierta es la de la aduana. Sin embargo, yo debería tener abiertas 3, 4 ventanas con las que yo estoy trabajando. Esa falta de conectividad, ¿cómo le hemos resuelto? A los mismos procesos de la aduana. Lo que la aduana nos da, nosotros como auxiliar de la función pública le damos una prevalecencia a la aduana. Cuando interoperabilicemos y comencemos a integrar. En otros países, ingeniero, en otros países se ha fusionado la aduana con impuestos. Se ha fusionado. Entonces, no estoy diciendo aquí que se fusione, es una cuestión de políticas de gobierno, ¿no? Pero sí, o quizá de Estado, pero sí estoy diciendo de que mínimamente debe haber una interoperabilidad. Gracias, licenciado Castedo. Y solo para abrochar el tema, se habló muchísimo cuando se habló del tema de apostilamiento y todo dentro de lo que fueron los acuerdos internacionales. ¿Cuál es el proceso para la utilización y validación desde el punto de vista legal jurídico de la firma digital? Porque ese es otro de los problemas ahorita en tiempo de COVID. Venga a firmar tal cosa, vaya a firmar tal cosa, o tiene que venir, o le vamos a mandar el mensajero para que firme tal cosa. ¿Cómo se está viabilizando la implementación de la firma digital? Y con eso yo cierro mi ronda de preguntas el día de hoy. Gracias, ingeniero. Firma digital y firma electrónica. Validez y practicidad. Creo que lo tenemos resuelto en el SUMA.
el sistema único de modernización aduanera. La aduana sí está aplicando. Cuando yo hago una declaración de exportación como operador de comercio exterior, como despachante de aduana con una agencia de despachante de aduana o cualquier despachante de aduana cuando hace una operación, ya viene inserta la firma. Tenemos el token, etcétera, etcétera. Eso está ya en el SUMA exportaciones. En el SUMA importaciones está en proceso de adecuación, de implementación. Actualmente está en La Paz. En estos momentos están en La Paz. Va a tener el mismo sentido. Pero aquí no hay la integración. Otra vez hablamos sobre el tema de integración. Y estoy muy de acuerdo lo que usted está diciendo, porque eso es lo que pasa, ¿no? Falta la integración de las otras entidades gubernamentales con esa tecnificación que tiene aduana. Todavía hay que llevar el papel para darle la vuelta y el funcionario público de otra entidad tenga que firmar. Todavía hay que llevar. Quizá en algunos sea necesario, por ejemplo, en todos aquellos que sean relacionados a la salud, en todos aquellos que sean relacionados a los equipos con los cuales tenemos contacto nosotros, una máquina, un escáner, no sé, un tomógrafo, una cosa de esa, quizá. Pero no nos olvidemos que muchos de esos equipos ya vienen con regulaciones madre mucho más fuertes que las nuestras. Porque el fabricante de ese equipo tiene que pasar por un periodo de calificación. FAA, por ejemplo, ¿no? Para los equipos médicos, FAA para ciertos equipos necesarios para la aviación, ciertas entidades intergubernamentales o gubernamentales en el exterior ya vienen por un proceso de evaluación y nosotros deberíamos también hacer nuestros procesos, pero de alguna manera podría esa digitalización evitarme la presencia, lo presencial. Y eso es lo que va a dejar la pandemia. La pandemia lo que va a dejar es un sistema necesario de automatización de procesos. Porque actualmente es lo que usted muy bien identifica. O sea, dice, ¿y cómo solucionamos con otras entidades? ¿Cómo lo estás haciendo con aduana? Sí, aduana tiene ya la firma digital. ¿No? Pero las otras entidades, ok, entonces yo me salgo de aduana porque ya hago a través del sistema informático mi declaración de importación. Me salgo. Pero resulta, si esa declaración de importación necesita una documentación adicional, de la firma de datos no me salgo, tengo que levantarme e ir a hacer firmar y leer. Por eso es necesaria la conjunción. Ventanilla única. Ventanilla única y virtual. Yo debería solicitar a través del sistema informático o de los sistemas informáticos de esa entidad pública, reguladora del comercio, que necesito ese documento para poder hacer mi despacho aduanero, porque es un requisito para el despacho aduanero, lo mando vía digital y ellos hacen todo su proceso y me lo devuelven vía digital. Ya. Tenemos mucho por hacer todavía al respecto. Sí. Muy buena su pregunta. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Castedo, y muchísimas gracias a todas las personas que han participado. Yo le voy a hacer la palabra a la ingeniera Juanita Borja, que ahí tiene unas 50,000 preguntas y... Sí. Bueno. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, ingeniero Huaca Guzmán. Sí, la verdad es que hay bastante consulta. Lamentablemente el tiempo siempre es el enemigo en estos espacios. Bueno, aquí tenemos coincidencias en algunas consultas que hace nuestro público. Voy a hacerle la del ingeniero David Sustach. Él es docente de la universidad, de la facultad en particular. Dice, ¿han tenido algún inconveniente en la implementación de la certificación de la OEA? La misma consulta la hace Karen Patricia Claros. Muchas gracias, ingeniero y Carmen Patricia, muchas gracias. A ver, el operador económico autorizado necesita pasar por ciertos cumplimientos de requisitos previos, ¿no? Y después de requisitos de aplicación que tienes que hacer dentro de tu empresa. Si cumples con todos los requisitos, te vas a una, llamémosle auditoría con la aduana, que no es auditoría, ellos lo ven como una visita de verificación de cumplimiento, y a partir de que verifican que efectivamente tienes el cumplimiento de los requisitos, viene tu certificación. ¿Es complejo? Sí es complejo. ¿Hay que entenderle mucho de cuáles son las medidas de seguridad que se tienen al respecto? Sí. Hay que ver algunos elementos que son necesarios
¿Conocerlos para poder aplicarlos? Sí. Por ejemplo, análisis de riesgo, evaluación y mejoramiento. ¿Qué es el análisis de riesgo? Es la evaluación de la probabilidad y del impacto de que algo pueda ocurrir en un despacho aduanero, por ejemplo, ¿no? Y yo tenga que prevenirlo. Evaluar esa ocurrencia. ¿Ocurrencia de qué? De contrabando, por ejemplo. ¿Se puede hacer contrabando técnico dentro de la misma aduana? Sí. ¿La ley así lo dice? Sí. El código tributario claramente establece en su artículo 181 cuáles son las modalidades en la concurrencia del contrabando. Y no solamente es contrabando, traer una mercancía por un lugar distinto que no sea una zona primaria donde la aduana ejerza su control. O sea, pasar por otro lado, más concreto, sino también dentro de las mismas instalaciones de aduana. Para que eso ocurra, la certificación del operador económico autorizado te da las herramientas necesarias para poder identificar o cómo identificar a través de ese análisis de riesgo la concurrencia de un hecho. Por el otro lado, la evaluación y mejoramiento es una auditoría interna y la externa, que es la de visita de la aduana, y la interna que nosotros tenemos que hacer para ver si es que nuestro sistema del operador económico autorizado viene bien y viene cumpliendo los objetivos que se tienen. Para ser más directo todavía en la respuesta, es un poco complicado hacerlo, pero no difícil. Se tiene un equipo, la Aduana Nacional tiene un equipo de trabajo del programa operador económico autorizado, porque ellos son los que te certifican, ellos son los que verifican. Vos tienes que tener un comportamiento fiscal ideal, no tienes que tener multas y sanciones relacionadas a contrabando para concretar todo, ilícitos y actividades delictivas que tengan relación a la legitimación de ganancias ilícitas, etcétera, etcétera. Es decir, la entidad dependiendo de quién, la entidad o la alta dirección de la empresa tendrá que tener una certificación ideal en cuanto a su comportamiento fiscal, etcétera. Eso la aduana lo verifica, después entra a los procesos que decía análisis de riesgo y mejoramiento, que es lo más complicado que hay, porque después los otros requisitos mínimos que están relacionados al socio comercial, a las instalaciones, al acceso a las instalaciones, al despacho aduanero, al personal y a la información, son de aplicación sobre la evidencia que nosotros tenemos aquí. Hemos querido trabajar nosotros en el proceso de implementación y le hemos llamado incluso aprendiendo a hacer OEA en Facilito. Este proyecto nosotros lo presentamos al BID y el BID nos dejó con la gran esperanza de que podía ser desarrollado este proyecto para el universo de las personas que quieran aprender. ¿Qué es aprender en Facilito? OEA es medida de seguridad. Una medida de seguridad, seguridad de la información. Usted tiene una seguridad de la información con su celular, le pone clave. Entonces no es tan complejo, lo que hay que hacer es conocerlo bien. Si alguien está requerido de eso, el equipo del programa OEA de la aduana tiene bastante experiencia en eso, viene de hace varios años ya trabajando en eso, y sé que son muy proactivos, yo he trabajado con ellos, somos nosotros operadores económicos autorizados, en Santa Cruz tenemos muchos operadores económicos autorizados y en total son 46 empresas que están dentro del programa. Mayor atención a eso, es apasionante esto, ingeniera. La pregunta me lleva a su tiempo, lo voy a matar porque es hermoso. Llamarnos, conectarnos con nosotros y podemos discutir estos temas y podemos acercarnos incluso al programa de OEA de la aduana, porque es una visión que tiene el presidente de la aduana. No hace días ha estado con nosotros compartiendo una reunión y en la reunión nos decía muy claramente, ¿no? Este es uno de los objetivos que yo tengo, darle impulso al programa OEA. Y nosotros venimos hace 4 años trabajando en eso. Muy bien. Muchísimas gracias. De manera puntual y ya para cerrar, pero una participación de nuestro público, una inquietud, tal vez aquí vemos una emprendedora, dice, ¿tengo que pagar IVA o derechos de importación si quiero importar mercaderías de China? Tal vez está interesada en trabajar un emprendimiento. Me gustaría si pudiese aclarar. En realidad, habría que ver de qué tipo de mercancías es lo que se trata. ¿Por qué? Porque hace rato hablábamos nosotros que existe una nomenclatura arancelaria, es un arancel donde determina cuáles son los impuestos que pueden ser variables que paga una mercancía. Pero sí hay que pagar impuestos a la importación, el gravamen arancelario y el impuesto al valor agregado.
pero sin embargo, si traigo algunos otros productos, dependiendo del producto, si traigo vinos, por ejemplo, por ahí tengo que pagar un impuesto al consumo específico. Si traigo cigarros, un impuesto, hay que pagarlos, ¿no? Pero eso dependerá, cuánto es lo que va a pagar, dependerá de la tarifa arancelaria que se encuentre en el arancel de importaciones y la descripción de sus mercancías. Muy bien. Bien, cuando ya son las 11:16, quiero dar por concluida la presentación de este espacio en esta versión de actualidad académica, económica y empresarial, no sin antes darle las gracias a nombre de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y en particular donde se desarrolla esta temática, la carrera de Comercio Internacional, al licenciado Luis Ernesto Castedo, por acompañarnos esta mañana con la ponencia del rol de las despachantes de aduanas en el comercio exterior. Muchísimas gracias, licenciado Luis Ernesto, por estar compartiendo con la academia esta temática también que forma parte de la economía y de vital importancia para lo que es el desarrollo de diversos sectores dentro del país y en particular también de Santa Cruz de la Sierra. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias a la universidad, mi universidad. Qué bueno estar compartiendo con ustedes. Soy muy apasionado de lo que hago y cuando ustedes gusten, en la medida de las posibilidades que nosotros tengamos, podemos seguir compartiendo de esto. Siempre serán bienvenidos a nuestras propias actividades. Este sábado tenemos otra y vamos a seguir invitándolos para que participen y nos conozcan un poco más. En la medida en que, lo que muy bien decía el ingeniero Carlos Vaca, en la medida en que más conozcamos esto y más profundidad tengamos, vamos a ser más efectivos para tener un comercio exterior eficiente. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias a usted. También quiero darle las gracias a quien ha fungido en calidad de moderador en este espacio, al ingeniero Carlos Vaca Guzmán, un apasionado también del comercio exterior y siempre de poder compartir con